Buenas noches, aquí Lisandro, como todas las noches. Bienvenidos a Jueves de Caja de Herramientas y la propuesta para hoy es trabajar sobre un esquema de fases para un poema. Estas fases son momentos que el poema podría llegar a tener de tal manera de darle más energía al trayecto de lectura. ¿Cuáles son esos poemas? Perdón, ¿cuáles son esas fases? Son cuatro. Ahí se las digo. Primero un buen sorbo de café para comenzar. Les voy a compartir poemas en donde estas cuatro fases estarían algunas o todas presentándose como estructurando el mismo mensaje. Así que vamos a trabajar sobre eso. Hola Carla, ¿cómo te va? Bien, ¿cuáles son estas cuatro fases? Número uno, preparar. Preparás el tema, preparás la energía, preparás con la escenografía, preparás con la introducción al tiempo, preparás el tono emocional, preparás los contenidos. Una fase de ambientar, introducir. Vamos a llamar a todo eso preparar. Esto es el conjunto de cuatro momentos dentro del poema. Por supuesto que hay poemas que no tienen ninguno de estos, ¿verdad? Pero para ir estructurando el trayecto narrativo y los contenidos del texto, es útil empezar a trabajar estas relaciones de tensión y reposo. La segunda es la de agitar. Agitar es aumentar un poquito la energía. ¿Y cuál es el propósito de agitar? Agitar significa repetir, por ejemplo, la enumeración, por ejemplo, cuando vos utilizás el énfasis o la perífrasis, volvés al tema pero desde un lugar más intenso, y en este sentido lo que estás haciendo es darle más energía al mismo punto. Eso es agitar. Si por ejemplo estás hablando del viento, entonces podés comenzar con una preparación. Aquí en el bosque los árboles se susurran unos a otros. Ya tenés una aquí, tenés un bosque y tenés qué está pasando. Esa es preparación. Pero después tenés agitar. ¿Qué significa agitar? Agitar significa, bueno, vamos a hacer que de una brisa vayamos a un viento, de un viento vayamos a un tornado, de un tornado vamos a decir que no solo se vuelan los frutos y las flores y las hojas, se vuelan los árboles, se vuelan los mares, se vuelan las montañas, se vuelan las estrellas. El número 3 es el clímax, por ejemplo, se vuelan las estrellas y elegís esa última imagen como final del agite. Hola Marita, ¿cómo te va? Estamos hablando entonces de las cuatro momentos de un poema. Y esos cuatro son preparar, agitar, climaxiar, es decir, crear un clímax, por eso una palabra inventada, ¿no? Climaxiar, introducir un clímax, que es el estado más intenso posible de la enumeración. Por ejemplo, una leve brisa agita las flores, el viento mueve los árboles. De repente es más fuerte, más fuerte, más fuerte y se lleva casas y hasta barre con las estrellas. Esa última imagen es el clímax. ¿Por qué? Porque más allá de eso, si querés inventar otro estado, entonces ese deja de ser clímax y el clímax, por así decirlo, va a tener que ser algo más fuerte, que el viento es tan fuerte que barre las estrellas. Puede decir, sacan a los planetas de órbita. Entonces vas de lo pequeño a lo grande. Entonces, el clímax es el último estado de esa agitación. Y la agitación es gradualmente vas aumentando la energía o vas disminuyéndola. Pero lo que se tiene que percibir es un progreso. Y el cuarto y último es la de la resolución. Puede o no estar, pero si está, le va a dar balance a tu texto. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasa una vez que las estrellas son corridas del lugar por un fuerte viento? Entonces ya no puedo ver tu rostro cada vez que levanto mi mirada hacia la noche. Y eso puede ser una resolución, un efecto que se sigue de eso. Una respuesta a una pregunta. Una resolución a un conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estoy compartiendo? Una información esencial acerca de los momentos energéticos de un poema. Preparás, agitás, llevas al máximo, y eso es clímax, y finalmente resolvés. Después puedes resolver de muchas maneras o varias veces, o puedes darle una resolución a cada momento, ¿verdad? Entonces, la propuesta para hoy es ver en algunos poemas cómo, y si lo hace,
se cumplen estas 4 o algunas de ellas fases del poema para hacer tu poema más interesante. Bien, vamos a leer algunos al azar. Por ejemplo, tomemos uno de Issa Kobayashi, que dice así, es un haiku. Clic, clac. El hombre se acerca en la niebla. ¿Quién es? Tenemos entonces ahí clic, clac, ¿verdad? Primer verso. Después tenemos el hombre se acerca en la niebla. Fíjense cómo el clic, clac no necesariamente significa que alguien se está acercando, se puede alguien estar alejando. Por lo tanto, aquí aparece justamente la fase de agitar. Escucho el sonido, de repente se está acercando. Y de repente, finalmente, hay una resolución. Bueno, frente a esa situación de incertidumbre se resuelve con una pregunta, ¿no? ¿Usted quién es? Y de esta manera no tenemos una preparación. Básicamente tenemos agitar, clímax y resolución o reposo. Clic, clac. Ahí viene el agite. El hombre se acerca en la niebla. Ese es el clímax. Podría haberse agregado otros versos, como por ejemplo, el hombre se acerca en la niebla, me mira a los ojos. Y ahí, ¿quién es? Entonces, el acercarse a la niebla es una aproximación secundaria respecto de me mira a los ojos, porque involucra un contacto más fuerte. Entonces, tengo el clímax en me mira a los ojos y no tanto se acerca en la niebla. El clic-clac lo puedo escuchar a distancia, no hay problema. Estado energético 1, el hombre se acerca en la niebla, es estado energético número 2, subió la tensión. Y si me mira a los ojos, le puedo agregar una tensión número 3, ese sería el clímax, porque más de esta ya no hay. O si quiero, puedo agregar otra, por ejemplo, me toca el hombro. Y así, vos vas subiendo la energía de la emoción. Y finalmente le resolvés, ¿usted quién es? ¿Verdad? O sea, frente a tanta incertidumbre, tanta incertidumbre, tanta incertidumbre, surge la pregunta, a ver, dame un conocimiento que me permita interpretar cuál es la situación que está ocurriendo. O sea que, lo leo de nuevo y fíjense cómo están aquí el agite, el clímax y la resolución. Clic, clac. El hombre se acerca en la niebla. ¿Quién es? Pasamos a otro. Miren, este también de Issa Kobayashi, dice así. También hoy, viviendo en la niebla, una pequeña casa. Acá tenemos una preparación, ¿no? También hoy. Lo prepara. ¿Por qué lo prepara? ¿En qué sentido lo preparativo tiene lugar en el poema? Porque lo preparativo suele ser secundario, porque está preparando algo. Si vos preparás, por ejemplo, las bandas soporte, están preparando la tensión emocional y están creando expectativa de la banda principal. Siempre lo que prepara es secundario respecto de lo preparado. Y esto en poesía también funciona en el sentido de que estás creando expectativa y después cumplís la expectativa con el contenido principal. Entonces, también hoy. Eso no tiene nada de poético, ¿verdad? Pero sí cumple una función, que es la de crear expectativa. Viviendo en la niebla. Si está la palabra viviendo, voy a pensar que es una persona, ¿verdad? Una pequeña casa. Uy, me sorprendió. No es una persona, es una casa. Pero las casas no viven. Y eso es lo interesante. En el mundo de la poesía, sí. Entonces aquí tenemos una preparación con la idea del también hoy. Me introduce al evento. Pero también tenemos un agite, porque lo repite, dice, también hoy, viviendo en la niebla, ahí está el clímax, y ahora viene la resolución. ¿Qué pasa allí? Una pequeña casa. Entonces tenemos preparación, agite, clímax y resolución. Miren, se los comparto para que lo vean. Aquí está, preparación. El hecho de que la repita la convierte en un agite. ¿Por qué? Porque agita, es decir, aumenta la energía por medio de la repetición. Y luego viene el clímax, viviendo en la niebla, y acá viene la resolución, una pequeña casa. El anterior decía, clic, clac. El hombre se acerca en la niebla. ¿Quién es? Acá tenemos entonces el agite, clic, clac. El hombre se acerca en la niebla, es el clímax, máxima emoción, y de repente la resolución. ¿Quién es? ¿Por qué es una resolución? Porque ya no hay más nada que decir. El hombre ya está cerca y lo único que podemos experimentar es
alguna consecuencia de ese evento. Y la consecuencia es tratar de resolver el enigma acerca de quién es. ¿Por qué se me acerca? No es algo normal, ¿verdad? Y acá, fíjense que acá tenemos resolución. La resolución es descubrir la verdad acerca de la identidad de quien se acerca, ¿verdad? Y acá la resolución es descubrir la identidad acerca de qué está viviendo en la niebla durante mucho tiempo, también hoy, también hoy. Entonces siempre estamos revelando hacia el final la información que se está preparando desde el inicio. Vamos con otros poemas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los distintos momentos, partes de un poema que podemos llamar preparación, donde yo introduzco el tema o los participantes, los procesos, las circunstancias, el tono emocional, la forma poética. Número 2, la fase de agitación, es decir, un progreso creciente o decreciente, pero progreso al fin, de la energía emocional. Por ejemplo, como había dicho al principio, el viento. Una brisa mueve las flores. De repente se convierte en viento que arranca los árboles de la tierra y sube hasta el espacio y corre a las estrellas del lugar. Entonces, cuando vos vas progresando, vas agitando, es decir, cada vez más, cada vez más, cada vez más, vas cebando la cosa, ¿verdad? Y el último estado, lo vamos a llamar clímax. Entonces, tu mente ya sabe cuál es el último estado emocional. No lo vas a poner primero, porque si no, no lo haces desear. Lo tenés que poner al final. Y a eso lo llamamos climaxear, es decir, seleccionar un elemento en cierto estado energético para ponerlo en el final de una enumeración. Y ese es el clímax. ¿Sí? Después del clímax viene la resolución. O sea que son 4. Preparar, agitar, climaxear y resolver. Resolver es como, bueno, se bajó la ola y ahora se retira el mar, ¿verdad? Es una propuesta, no tiene que ser una receta para todos los poemas, ¿verdad? Pero ayuda a pensar un poco el orden energético del texto. Voy con otro. Otro de Isao Kobayashi. Uso los haikus porque son breves y son muy didácticos para estas cuestiones. Pobre, sí, pobre. La más pobre de las provincias siente este frescor. Otra vez. Pobre, pobre, sí, pobre. La más pobre de las provincias siente este frescor. Acá tenemos agitación. No tenemos preparación, tenemos solamente agitación. Y tenemos clímax. ¿Dónde está la agitación? Cuando hay algo que progresa energéticamente. Pobre, pobre, sí, pobre. Esa es la agitación. Aumentaste la energía. Y después rematás con un clímax. No, rematar no, fea la palabra. Después lo que haces es llegar al punto culminante de esa enumeración y ese es el clímax. La más pobre de las, ¿no? La más pobre. Después viene la información, pero es la más pobre. 4 veces aparece la palabra pobre. O sea que la palabra pobre está siendo agitada. Agitamos al lector introduciendo en la mente pobre, 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 pobre. 4 veces. Las primeras 3, agita, presenta, agita y climaxía. Es decir, termina con la última, que tiene el adverbio del más. ¿Ves? La más pobre. Pero comienza solita. Pobre, pobre. Después hay una confirmación. Sí, pobre. Entonces tenemos aquí la agitación. La primera la expone, la segunda y la tercera agita. Y después la cuarta es el clímax. Es la más fuerte de todas. Porque tiene el adverbio de más. La más pobre. Ahí tenemos entonces esta agitación y clímax. Y ahí después tiene la resolución. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es la pobre? Las provincias. La más pobre de las provincias. Pero tenemos otra resolución. ¿Y qué pasa con esa? Bueno, sabemos ahora quién es la pobre. Pero ahora tenemos que saber por qué. O en qué circunstancia está. Cuando, desde el punto de vista de una justicia cósmica, el inocente no debería recibir más agravio. Entonces, aún así, aún siendo inocente, recibe agravio. Hasta la más pobre siente este frescor. Entonces tenemos ahí doble resolución. Por un lado, una resolución morfológica acerca de quién es pobre. Pobre, pobre, sí, pobre, la más pobre. Y yo en la cabeza, bueno, ¿quién es pobre? ¿Qué es pobre? ¿Qué es pobre? Dame la información. De las provincias, segundo verso. Ah, ahí tengo una resolución entonces. Y después
me queda otra tensión colgando. ¿Cuál es? ¿Por qué es pobre? Es decir, o ¿qué hay que sea pobre? Y acá hay una relación de concesión. Aún siendo pobre, es decir, aún estando privada de beneficios económicos, recibe el evento negativo del frío extremo. Es como incluso la gente que no tiene para vestirse va a estar experimentando. No, eso. Qué paradójico que aún la gente que tiene menos frío es la que tiene menos ropa, es la que experimenta el peor invierno. Hay como una sensación de injusticia en esta estrofa, ¿ver? En este poema, ¿verdad? Y esto es lo interesante. Qué injusticia cósmica que incluso la más pobre de las provincias, ella tiene que padecer el peor de los fríos. Entonces, pobre, pobre, sí. Hasta la más pobre de las provincias siente este frescor. Entonces, tenemos dos resoluciones. ¿Qué es lo pobre? Ya tenemos la respuesta, la provincia. Y en relación de concesión con qué idea, y tenemos la respuesta, que es este frío. O sea que la provincia experimenta este frío. Y pese a que es muy pobre, 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 injustamente recibe justamente el frío. Y esto es lo que vuelve interesante a este poema. Fíjense que en 3 versos tenés casi las 4 fases. La de la preparación no está acá, pero sí está la de la agitación, la del clímax y la de la resolución. Repasemos rápidamente. Pobre, pobre, sí, pobre. Agitación, con los 3 pobres primeros. Y el último pobre, como tiene el adverbio más, es el clímax. Siempre elegís el más fuerte. La más pobre. Y después vienen las resoluciones de las provincias. Ah, bueno. Si yo hubiera comenzado el haiku, pobre provincia que tiene que sentir este frescor. Como si yo dijera, incluso estas personas que no tienen para comprarse un suéter, les cayó el invierno más crudo de la historia. Esa es la idea, ¿verdad? Pasamos a otro. Vamos a ver este que es de Bayo. Hoy tocaron los poetas de haiku. Dice así: una noche de otoño, un cuervo posado en una rama seca. Entonces busquemos aquí estas 4 fases, a ver si se cumplen o no, y si se cumplen, ¿cuáles? Tenemos que buscar. ¿Hay preparación? Es decir, se introduce secundariamente el participante, el proceso, alguna circunstancia de tiempo y espacio, o el tono emocional. ¿Está eso puesto de manifiesto en un nivel de perceptibilidad secundario? Eso es preparar, ¿verdad? Introducir partes o a distancia lo que va a ser desarrollado después. Entonces, ¿hay preparación? Habrá agitación, es decir, tomo una idea o una emoción y la repito y la aumento. 3. Habrá clímax, llego hasta el punto máximo. Finalmente, habrá resolución y si la hay, ¿cuántas hay? O ¿en qué consiste? Lo leo de nuevo entonces. Una noche de otoño. Evidentemente ahí tenemos preparación, ¿verdad? Porque me está dando en dónde. Mejor dicho, me está diciendo cuándo. Es de noche y es en otoño. O sea que me está preparando. Así que tenemos preparación. Una noche de otoño. Muy bien, ahora vamos adentro. Bienvenido al teatro. Está por comenzar la función. Siéntese, listo. Pero el bienvenido al teatro es una noche de otoño. Ok. Y segundo verso dice, un cuervo posado. Ah, apareció el personaje principal. Bien. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿O dónde está? ¿O cómo está? ¿Qué le pasa a ese personaje? Porque es interesante. Si yo digo una noche de otoño, un cuervo posado, es lo mismo que diga una mañana de invierno, una hoja cae. ¿Dónde está la poeticidad? Porque no se trata simplemente de describir lo que veo, se trata de descubrir algo profundo en lo que veo, que es la zona de intersección entre el mundo exterior y el mundo interior. Entonces, cuidado con quedarse solamente en lo interior, catarsis emocional, o quedarse solamente en lo exterior, descripción exterior, superficial. Pero quizá hay que seguir el rastro del poema que nos pide ir más profundo a buscar asociaciones por medio de la inferencia de elementos semánticamente distantes o sintácticamente discontinuos,
Por lo tanto, nosotros tenemos que co-crear el poema para encontrarlo y no meramente dejarnos engañar por la superficie del texto. ¿Qué quiero decir con esto? Capaz que hay que pensar más el poema para ver asociaciones subliminales entre los rasgos semánticos de las palabras. Primer verso, lo prepara, una noche de otoño. Segundo verso dice, un cuervo posado. Y tercero dice, en una rama seca. Lo leo de nuevo todo. Una noche de otoño, un cuervo posado en una rama seca. Tengo preparación. No hay agitación. No es un cuervo posado, cristalizado, anclado. Tampoco es una noche de otoño, en la negrura del espacio. Hasta los pájaros entran y salen ciegos de tanta noche. Eso es agitar. Y después pájaros salen ciegos, sería el clímax. Pero acá no tenemos ni agite ni clímax. Sencillito. Una noche de otoño, preparación. ¿Cuándo estoy? Aquí, una noche de otoño. Vamos para abajo. Un cuervo posado, tensión, y en una rama seca. Track. Y ahí tengo la imagen. Es la metáfora del silencio, de la muerte, del suspenso. El cuervo ya tiene el rasgo de la muerte, porque sabemos que come justamente carroña. Y seca significa que no hay humedad. Y si una rama está seca, significa que por esa rama no pasa la vida. Por lo tanto, tenemos dos instancias de no vida. En la entidad zoológica de cuervo, por aquello con lo que se alimenta de muerte, para decirlo rápido, y en la sequedad de la rama. Por lo tanto, estamos diciendo muerte no solo, dos veces. Vamos a ver más profundo, esto es muy interesante. Hay un agite a un nivel más profundo en este caso. Si la isotopía que estamos tratando de identificar tiene que ver con lo negativo, lo que está privado de la vida, privado de la luz, privado de algo positivo, entonces fíjense qué interesante, lo vuelvo a leer. Y presten atención, ¿cuáles son las palabras que me están comunicando a mí privación de algo? Una noche de otoño. Un cuervo posado en una rama seca. ¿Qué pasa con noche? ¿Acaso no es la misma isotopía? Noche, otoño, cuervo y seca. Noche es la ausencia de luz. Tiene que ver con la muerte, en la noche de la vida. Otoño tiene que ver con el contrario de la primavera, donde está la muerte, las hojas caen. Cuervo tiene que ver con la muerte por lo que se alimenta. Seca tiene que ver con la muerte porque ya no pasa la vida por allí. Entonces tenemos 4 veces diciendo muerte, muerte, muerte y muerte. Sin embargo, la organización de las energías no es progresiva. Noche, otoño, hay un avance, pero no necesariamente se siente si noche es más fuerte que otoño es más fuerte que noche. No se puede decidir eso en este caso. Si yo digo brisa, viento, tornado, ahí sí, vamos de menos a más. Pero si yo digo noche, otoño, seca, quizás seca es más fuerte que otoño, pero otoño en realidad es la condición de posibilidad de que haya sequía, ¿no? Las ramas se secan y caen, las hojas se secan y caen. Cuervo sí es más fuerte que noche, porque el cuerpo es una entidad viva, es representante de la muerte. En cambio, noche es una situación temporal. Si alguien quiere conversar conmigo, confírmeme que han tocado el botón a propósito, porque ya me ha pasado varias veces que tocan para conversar, pero se equivocan. Así que el que quiere compartir pantalla y conversar unos minutos, envíeme un comentario aquí mismo, así sé que es intencional. Entonces, volvamos. Una noche de otoño, un cuervo posado en una rama seca. Hay un agite en el concepto de muerte. Una noche dice muerte. De otoño dice muerte. Un cuervo es muerte, posado en una rama seca, muerte. Así que arriba de noche, muerte. De arriba de otoño, muerte. De arriba de cuervo, muerte. De arriba de seca, muerte. Por lo tanto, muerte se repite 3 veces. Se expone 1 y se repite 3. O sea, son 4 ocurrencias de muerte. Esto es agitar, pero a un nivel más sutil. No digo una noche de otoño en donde todos los pájaros entran ciegos, una noche más negra que la noche. Eso es agitar léxicamente. El agite léxico lo vimos en el poema anterior, ¿verdad? Es un agite más superficial. ¿Por qué? Porque se nota qué es lo que estoy repitiendo. Este es un agite más superficial. Miren, se repiten las palabras. Pobre, pobre, sí, pobre, la más pobre de las provincias. Acá tengo un agite superficial. En cambio, en este otro tengo un agite más profundo, porque estoy
conectando la identidad de los clasemas de las palabras que se usan. Noche, otoño, cuervo, seca, son palabras diferentes. Es una relación distinta de pobre, 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 pobre. La identidad es léxica en el caso anterior. Aquí la identidad es inferencial. Como sé que noche connota muerte, que otoño connota muerte, que cuervo connota muerte y que seca connota muerte, entonces el agite se da en un nivel más profundo donde yo tengo que pensar los elementos asociados a esas palabras. Por lo tanto, sí hay agite, pero no a nivel de la superficie del texto, sino a nivel de la profundidad del mensaje. ¿Hay resolución? Vamos a ver si hay resolución acá. Una noche de otoño. Tengo preparación entonces. Tengo agite. Un cuervo posado en una rama seca. Fíjense qué curioso. Pareciera ser o que no hay resolución o que la resolución está antepuesta a la preparación. ¿Por qué? Y esto es muy interesante. Miren, la preparación hasta ahora es la del temporal, adjunto circunstancial de tiempo. Una noche de otoño, primer verso, ¿verdad? Después pueden grabar este video porque les va a servir para usar las herramientas para otros textos, para cuando ustedes escriban. Tengo arriba entonces la preparación por medio de indicar el adjunto circunstancial de tiempo. Una noche de otoño. Y después viene un cuervo posado. Eso es una resolución, porque me dice justamente qué pasa en ese escenario. Pasa que aparece el personaje principal, un cuervo. Ok. Y después dice posado en una rama seca, pero vuelve a la preparación. Por lo tanto, en estricto sentido no habría una resolución porque no está en la última posición de la secuenciación, sino que lo que podemos decir que hay una... Esto en música se llama retardo. Hay un retardo y a la vez hay una discontinuidad del retardo. ¿Qué quiero decir con esto? Para que estas fases funcionen, canónicamente hay que ordenarlas de esta manera. Primero la preparación, luego el agite, luego el clímax y luego la resolución. Por supuesto que se puede alternar el orden, pero se pierde la calidad de las relaciones porque cognitivamente uno procesa la información en esta secuenciación. Y lo que pasa acá es que parte de la preparación está puesta en el verso final. Si lo reordenamos en términos como sería canónicamente la preparación de las fases, sería así. Primero tengo todas las preparaciones y después viene el agite, el clímax y la resolución. Entonces, si organizamos las preparaciones, tendría que ser así escrito este poema. No estoy diciendo que esté mal escrito, estoy diciendo que no es una forma canónica que represente la secuenciación de las fases tal como la estoy presentando. Entonces, reordeno los versos para mostrarles cómo canónicamente estaría representando este poema las fases de las que hablé. Una noche de otoño, en una rama seca, un cuervo posado. Y termino entonces con el cuervo posado, termino con la resolución. Pero como la resolución está en el segundo verso y no en el tercero, pierde más su carácter de resolver, porque pareciera ser que la preparación todavía no terminó. Dicho en otros términos, primer verso indica el tiempo, una noche de otoño, el primer verso. El tercer verso indica el lugar, en una rama seca. Y entonces tengo que juntar el lugar con el tiempo, porque lugar y tiempo son indicadores de la situación. Y un indicador de la situación califica como algo que está preparando algo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el cuervo está posado. ¿Cuál es el evento? El acto de estar posado. ¿Quién? El cuervo. ¿Dónde? En una rama. ¿Cuándo? Una noche. Entonces, en una noche, sobre una rama, está posado un cuervo. Es más, si yo hago la otra transformación, queda mejor todavía como modelo canónico para expresar estas fases. Una noche de otoño, en una rama seca, posado, está un cuervo. Y ahí sí, canónicamente, cuervo viene a resolver la tensión acerca de qué está pasando, quién es el sujeto de la acción, quién es el experimentante de un acontecimiento. El cuervo. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Está posado. ¿Dónde? En una rama. ¿Cuándo? De noche. Pero lo que es muy interesante no es tanto ni el lugar ni el tiempo, sino la selección del lugar, rama seca. Es como diciendo rama cuervo. La selección del pájaro, pájaro cuervo, la selección de la estación es el otoño cuervo y la selección del día, si hay luz o noche. Noche, cuervo. Se está diciendo muerte de 4 maneras distintas. La noche es una muerte
luminosa. El otoño es una muerte de estación. El cuervo es una muerte zoológica. Y la rama seca es una muerte botánica. Estoy usando distintas isotopías, pero en el fondo estoy haciendo vibrar el mismo significado profundo. Por lo tanto, tenemos agite. Pero canónicamente no habría una resolución, a menos que cambiemos de orden los versos, diciendo una noche de otoño en una rama seca, un cuervo posado. Ahí sí. Por lo tanto, fíjense que también el orden decide si hay o no resolución, porque un contenido en sí mismo no es una resolución, porque también depende sintácticamente qué posición está ubicado. Porque la resolución es como cuando vos te subís a la montaña rusa, pueden hacer este dibujo mentalmente, es muy sencillo. Cuando te subís al carrito y te bajan y se van subiendo todas las personas a los carritos, eso es preparación. Así como también cuando empieza, vas horizontalmente, ¿verdad? Todo eso es preparación, desde que compras la entrada hasta que empezás a subir, ¿no? Entonces todo eso es preparación. Compraste la entrada, subís al carrito, te bajan el metal, esperás a otras personas que se van a subir, comienzan, avanzás lento y horizontal, todo eso es preparación. Y está segmentada en varias fases, ¿verdad? Acá dicen posado también falta de vida. Sí, buenísimo, 5 entonces. ¿Por qué? Porque no es saltar, no es volar. Un cuervo también vuela. Muy bien, muy bueno. Lo voy a incorporar para otros videos. Exacto. El hecho de estar posado significa que no hay una actividad animada. Estar posado es no ejercer una energía que transforma la posición de un cuerpo. Estar posado es como estar anclado. O sea que, en rigor, excepto rama, tenemos en todas muertes. Solamente rama tenemos, que es neutro, ¿verdad? Una rama. De hecho, una rama tiende a estar viva, ¿verdad? A menos que le diga que esté seca. Así que, muy bien, muy buena acotación. Nuevamente tenemos agite. Y si tuviéramos que elegir quizá el clímax, y estaríamos hablando de noche. Noche es la negrura en sí misma. Cuervo es un animal que está vivo, por más que habla de la muerte, pero la muerte es un sentido secundario porque lo tengo que inferir a partir de aquello que come el cuervo. Pero el cuervo es un animal vivo. Otoño caen las hojas, pero es las hojas las que caen, no el otoño. En cambio, noche es la presencia física, tangible, ¿no? De la muerte, uno podría decir. O seca también. Pero entre noche y seca no sé qué es más fuerte. Seca es la privación del agua y tengo que inferir que si uno no tiene agua no puede vivir. En cambio, la noche pareciera ser como que me absorbe hacia la nada. También hay un grado de subjetividad en la elección de cuál es el clímax, ¿verdad? Pero no tanto, ¿eh? Ojo. Y esto es interesante. Hay cierta objetividad por intersubjetividad o probabilidad en qué cosas cumplen ciertas funciones, ¿no? Depende del uso del lenguaje. Pero no da lo mismo cualquier uso. Uno no puede escribir lo que quiera. Obviamente que por más que uno quiera ser totalmente libre, siempre va a estar condicionado por el lenguaje que tiene, por el proceso cognitivo, por su intención comunicativa. Y al mismo tiempo el texto va a decir lo que el lenguaje puede hacer decir a uno, y el otro va a entender lo que el otro puede entender. Por lo tanto, hay un montón de filtros de determinación del sentido, y esto hace muy interesante el poema. Bien. Estamos hablando entonces, para las personas que están sintonizando ahora, acerca de 4 fases de un poema, que están presentes en el poema. Estamos viendo los versos que instancian esas fases. La fase de la preparación, por ejemplo, dónde y cuándo. La fase de la agitación, que voy aumentando la energía, emoción más fuerte, más fuerte, más fuerte. La fase de la climaxiación o climaxión, que tiene que ver con seleccionar uno de todos esos, que es el que más energía tiene, para terminarlo como final del progreso. Y la última fase, que es la fase de la resolución, que es, bueno, reposemos ahora, a ver. Dejemos de agitar, ya pasamos por el clímax, y ahora ¿qué pasa? Volvamos un poco a la base, ¿no? Y es como un retorno de la energía. Sube y baja, sube y baja. De hecho, la onda hace así, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. Entonces, mientras que está horizontal es preparación. Sube, 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 agita, 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 agita. Clímax, punto culmine de la onda, y después baja, reposo. Les había pedido que imaginen entonces una montaña rusa. ¿Qué pasa? Preparación, compramos el ticket, nos subimos al carrito, avanza horizontalmente de manera lenta. Listo. Ahora empieza a subir. Ahí viene el agite. Metro 1, metro 2, metro 3, metro 25, hasta que llega el punto más alto y ves toda la ciudad. Ahí está el clímax. Tenemos preparación, se mueve horizontalmente de manera lenta. Agitación, va escalando metro tras metro, tras metro, tras metro. Llega al último, ahí tengo el clímax, y de repente viene justamente el reposo. ¡Shum! Podríamos desdoblar el reposo en 2 fases. La fase de reposo como negación de la altitud y la fase de reposo como negación del movimiento, que es justamente la final parte. Cuando se detiene
Y nuevamente entonces todos se bajan y empiezan a hablar de la aventura que sintieron, etc. Vamos con otro de Bayo. Dice así. La luna pasa rápidamente. Las ramas aún sostienen las gotas de lluvia. Miren, interesante, ¿no? Lo leo de nuevo. La luna pasa rápidamente. Las ramas aún sostienen las gotas de lluvia. Pensemos si hay preparación, si hay agitación, si hay climaxiación y si hay resolución. La luna pasa rápidamente. Ah, uno que piensa, ¿es un poema acerca de la luna? Las ramas aún sostienen. Pará, ¿estamos hablando de la luna o de las ramas? Pero si las ramas sostienen algo, ¿qué van a sostener la luna? Apareció otro haiku acá en mi imaginación. Por ejemplo, las ramas sostienen la luna. Significa veo la luna a través de las ramas, ¿verdad? La oración normal sería veo la luna a través de las ramas. Esa es la oración perceptiva. Pero desde el punto de vista poético es falsa, porque no tiene ningún atractivo, no tiene ninguna fuerza de impacto, ninguna profundidad. Pero si yo digo, las ramas sostienen la luna, ahí tengo un enunciado poético. Otra manera de decirlo, es un haiku que no recuerdo quién lo escribió. Los rayos de la luna atraviesan el tronco de los pinos. Ahí tengo otro también, ¿no? Que es tan intensa la luz de la luna que tiene la capacidad metafísica y metafórica de atravesar el tronco de los pinos. Pero en realidad lo único que uno quiere decir es, la luna está llena, brilla muchísimo, yo estoy acá entre los pinos. Y de repente veo un tronco de pino. Y mira cómo resplandece. Ese es el conjunto de percepciones objetivas. Eso no es el poema, obvio. ¿Pero qué es? Eso es los materiales para hacer el poema. Y el poema después surge maravilloso. No sé de quién es, insisto. Si alguien encuentra la cita, me la pasa después. Los rayos de la luna atraviesan el tronco de los pinos. Algo así. Pero se ve la idea. La imposibilidad física de que la luna atravesca un tronco, pero al mismo tiempo la necesidad perceptiva de indicar cuán poderosa es la blancura de esa luz que parece que es un serrucho, un hacha. Es tan blanca como un hacha. Un mal poema es este. La luz de la luna es tan blanca como un hacha que parece derribar a todos los pinos. Bueno, no está tan mal, ¿no? Pero si yo digo la luz de la luna es como un hacha, explicito la comparación cuando podría haber sido más elegante y más impactante. Decir, la luz de la luna atraviesa. ¿Por qué? Porque el verbo atravesar no coincide con la entidad de la luz. La luz no atraviesa nada a menos que sea un sólido transparente o un semisólido transparente o un líquido transparente. Pero si no, no puede atravesar nada. Entonces, por acá va la poesía, me parece. La luna pasa rápidamente, las ramas aún sostienen las gotas de lluvia. Tenemos resolución, porque no sabemos en el verso 2 qué sostienen. Y tenemos preparación. La luna pasa rápidamente. Es decir, se está indicando el tiempo acá, ¿verdad? La luna pasa rápidamente, no es tanto que voy a hablar de la luna, sino que quiero decir que es rápido que pasa el tiempo. La luna pasa rápidamente, las ramas aún sostienen las gotas de lluvia. Muy bien, tenemos preparación, no tenemos agitación, no tenemos clímax, pero tenemos una suerte de resolución. Superficial, porque es más bien sintáctica. La luna pasa rápidamente, preparación. Después, las ramas aún sostienen una pequeña tensión, porque me pregunto qué sostienen, y ahora viene el objeto directo, las gotas de lluvia. Se resolvió el misterio, ya sé qué es lo sostenido. ¿Qué pasa ahí? Las gotas de lluvia, en tanto sintácticamente funcionan como objeto directo, viene a responder la lecto pregunta. A ver, esa rama de lluvia, esas ramas de lluvia, ahí hay otra metáfora. Esas ramas aún sostienen, ¿qué cosa? El lector le pregunta a Bayo, y Bayo responde en el tercer verso, pará, no te agites, de a poquito. Las gotas de lluvia, ok, ahora sí me cierra. La luna pasa rápidamente, las ramas aún sostienen las gotas de lluvia. Fíjese qué interesante, porque también tengo un locativo implícito en el acto de sostener a las ramas, porque ya sé que la lluvia y las gotas están en un bosque o están en un arbusto, ya sé dónde estamos, ¿verdad? Pero la función no es, están en las ramas no funcionan como un locativo, sino que funcionan como un agente que hace la acción de sostener. Las ramas aún sostienen, pero sí, tengo locativo. No estoy hablando del techo ni de cualquier otro planeta, estoy hablando de esta zona. La luna pasa rápidamente, ya estoy en una escenografía natural, o sea que hay un locativo implícito. En vez de decir, estoy aquí mirando ese arbusto bajo la luz de la luna, eso no funciona, porque está diciendo la información de manera directa y no es interesante. Entonces,
le pones movimiento a aquello de lo que vos querés hablar, pero no lo decís vos. La luna pasa rápidamente. Con eso que tengo, estoy en la naturaleza, es de noche. Miren, tengo locativo y tengo temporal. Estoy en la naturaleza, es de noche y estoy introduciendo algo que va a venir después. Es interesante, ¿verdad? ¿Y qué pasa después? Las ramas. Después tengo algo maravilloso que es el aún. Esto significa que hay más profundamente un agite implícito. ¿Qué se agita acá? El minuto 1, el minuto 2, el minuto 3, el minuto 4, el minuto 5, pero no está escrito el minuto 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lo que está escrito aquí es el aún, ese adverbio chiquitito, que si vos le abrís la tapa y ves adentro, ves la serie progresiva de agitación de minuto, es decir, el progreso temporal. Todavía. Por lo tanto, hay un agite implícito. Si sacamos el aún, ¿qué queda? Algo más pobre. La luna pasa rápidamente, las ramas sostienen las gotas de lluvia. ¿Y? No es tan interesante como decir, las ramas aún sostienen las gotas de lluvia. ¿Y por qué es interesante el aún? Porque por la propiedad del agua, de la tensión superficial de la misma, es adherente. Si vos pones, por ejemplo, una gota en un vidrio, se queda pegadita, ¿verdad? Por la misma razón, los insectos pueden caminar sobre la faz del agua, porque hay como una gomosidad en la superficie. Se llama tensión superficial del agua eso. Entonces, que la gota quede sostenida de las ramas, cuando deberían haber caído por ley natural, me resulta extraño. Entonces, la ley natural dice, las ramas no pueden durar tanto tiempo las gotas no pueden durar tanto tiempo en las ramas, deberían haberse caído. Esa voz, ¿quién me la dice? Mi conocimiento del mundo. La ley natural, es decir, cómo funciona la física del universo. Yo lo sé, lo aprendimos todos. Básicamente tenemos experiencia cotidiana, ¿verdad? Entonces, mi visión de mundo no coincide con lo que está escrito aquí en este poema. Las ramas aún, y este es el efecto mágico, esta es la propiedad mágica de las ramas, aún sostienen cuando deberían haberse caído, ¿no? Las gotas de lluvia. Entonces fíjense que acá tenemos una preparación, la luna pasa rápidamente, tenemos un agite implícito en la palabra aún, porque está justamente mostrando la progresión de esta temporalidad, que es excesiva, porque por conocimiento del mundo ya deberían haberse caído esas ramas, pero aún están allí, por alguna razón. Y aquí introducimos un factor mágico. Carla dice, se da un contrapunto entre la velocidad de la luna y la inmovilidad o pasividad de las gotas aún colgando. Exacto, ahí ganamos otra relación poética, el contraste. Y el contraste agrega energía, por lo tanto puede calificar como un agite, pero a nivel de relaciones. Ya no es a nivel de elementos perceptivos, sino a nivel de relaciones entre elementos perceptivos. Muy buen insight. Y vamos a elegir un último para que se vea entonces este esquema, cómo se presenta en distintos poemas. Y el esquema consiste en las 4 fases de un poema. Preparación al principio, luego sigue la agite, que es la enumeración creciente de energía afectiva. Luego tenés el clímax, que es el último exponente de esa enumeración. Y finalmente la resolución. Luego, las modificaciones que ustedes encuentren en la exploración es maravillosa. Hay múltiples combinaciones de todo esto. Pueden poner 1, 2, 3, 4 preparaciones. Aquí, en la isla, tenemos 2 preparaciones. El aquí y en la isla, el mar. Ahí tengo la resolución. Y de cuanto mar se sale de sí mismo, no tengo nada ahí todavía, tengo la indicación de un evento. A cada rato, ahí tengo un agite. Dice que sí, que no. Perfecto. Dice que sí en el sur, en espuma, no me acuerdo muy bien. Dice que no. Etcétera, etcétera. Y entonces, que sí, que no, que no, que no, que no. Ahí tengo el agite. ¿Recuerdan el poema de Pablo Neruda, Oda al mar? Aquí en la isla del mar, y de cuanto mar se sale de sí mismo, a cada rato dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en espuma, en azul, dice que no, que no. Ese que no, que no, que no, es un agite, porque repite y porque va aumentando la energía, como cuando el mar empieza a crecer, crecer, crecer. Que no, que no, que no, ¡paf! Y recorre y la besa. Entonces, hay que disolver la humanidad para reencontrarse como cuerpo y espíritu universal en el evento del que vos querés expresarte. Hay que ser mar para escribir del mar, ¿verdad? Y bueno, lo prometido, un último poema. Volvemos a Isa. Este es hermoso. Miren. Flores de cerezo en la noche, como ángeles descendiendo del cielo. Hermoso poema este.
flores de cerezo en la noche, como ángeles descendiendo del cielo. Veamos si hay preparación. Flores de cerezo en la noche. No, no lo hay. Empieza directamente con la carne y el hueso. Flores de cerezo. No prepara nada. Vamos al bife, así, tac, de una. Flores de cerezo en la noche. Bueno, ¿y qué pasa? En la noche es una preparación, pero pospuesta. La preparación sintácticamente hubiera sido así. En la noche, coma, flores de cerezo como ángeles. Listo. Entonces, en la noche sí lo prepara. Pero como la preparación, el elemento preparante ha sido removido de su lugar canónico, en vez de estar en primera posición, va a estar pospuesto, entonces ya no funciona tanto como preparador. Funciona más como una propiedad que modifica al núcleo, pero no que lo prepara cognitivamente, porque no sé de qué va a hablar. En la noche, flores de cerezo. Ok. En la noche me prepara la expectativa. ¿Y qué? Abrís grande el oído. Prepara, te abre los ojos. Abrir es preparar es abrir, para recibir. Pero si directamente empieza con flores de cerezo, no abre nada, no prepara nada. Tomá, esto es. Ah, pará. Y además está en la noche, sí. Pero en la noche funciona como solamente, desde el punto de vista sintáctico, como un adjunto circunstancial de tiempo, aunque dice en la noche, es de tiempo. Pero cognitivamente no prepara nada, porque ya se reveló aquello de lo que voy a hablar. Entonces, si quieres que lo prepare, antepone noche. Es decir, en la noche, como ángeles descendiendo del cielo, flores de cerezo. Y ahí tenés una preparación y tenés un agite también, a nivel sintáctico, porque va diciendo, bueno, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué pasa con esa comparación? ¿De qué estás hablando? Flores de cerezo. Ok. Entonces, fíjense cómo yo puedo introducir una resolución. De hecho, tampoco este poema tiene resolución. Miren, no hay nada que reduzca las energías de una manera orgánica. Flores de cerezo en la noche, como ángeles descendiendo del cielo. Bueno, uno podría decir que descendiendo del cielo es una suerte de reposo, pero a nivel narrativo. A nivel narrativo sí hay un reposo. ¿Por qué? Porque las flores están arriba y están en una energía potencial de descender, ¿verdad? Y mientras que no descienden, esa energía potencial se conserva. Pero cuando están descendiendo, ya hay un reposo del hecho de estar en tensión de que podrían pasar al movimiento. Pero también se abre aquí otra tensión-reposo, que es, todavía no tocan el piso. Por lo tanto, está la casilla dinámica para introducir una nueva secuencia poética, que es tocar el piso. Entonces, descender ya no es el reposo de estar colgado, como ángeles, en el cerezo, sino que ahora descender es lo que es agite antes de caer y tocar el suelo. Entonces, tengo dos transformaciones. Pasar de la rama al caer y pasar del caer al tocar y quedar quieto en el piso. Entonces yo puedo jugar convirtiendo en un segundo elemento de tensión el reposo de la primera estructura tensional. Entonces fíjense, no tenemos preparación porque empieza con el tenor, aquello de lo que quiero hablar. Flores de cerezo. Muy bien. Le enchufamos entonces un adjunto circunstancial de tiempo. En la noche. Muy bien. Podría haber sido utilizado como preparador eso, pero no se lo usó como preparador. Por lo tanto, no tenemos preparación. Solamente tenemos objeto principal. Flores del cerezo. Y después tengo una comparación. Como ángeles descendiendo del cielo. Entonces, ahí tengo una resolución en el descender. ¿Y saben por qué es interesante? Porque desciendo de la noche está en el cielo. Flores de cerezo en la noche, o sea que estoy arriba. La noche no está abajo, la noche está arriba. Entonces, mi mente subconsciente está perceptivamente presintiendo arriba cuando leo noche. Flores de cerezo en la noche, como ángeles descendiendo del cielo. Por lo tanto, el cielo es de noche y la noche está en el cielo. Por lo tanto, hay una transformación de estados y por lo tanto hay un reposo. ¿Cuál es el reposo? La negación de la tensión. ¿Y cuál es la tensión? Estar colgada en la rama en la noche. Y se pasa del estar colgada al estar descendiendo. Y como dije hace un ratito, se puede agregar nuevas tensiones y reposos diciendo que el descenso es un movimiento que puede ser negado cuando deja de moverse cuando toca el piso. Flores de cerezo en la noche, como ángeles descendiendo del cielo hasta tocar el suelo y hacer vibrar toda la tierra. Estoy inventando, por ejemplo. Pero ahí tenemos una refuncionalización del descender. Descender es el reposo de estar fijo a la hoja, a la rama, perdón, pero al mismo tiempo es la tensión que va a ser resuelta una vez que se toque la tierra. Y de esta manera entonces damos finalizado este encuentro.
acerca de Jueves de Caja de Herramientas. La herramienta que les compartí hoy es un esquema de 4 momentos del poema. Preparación, por ejemplo, lugar y tiempo. Introducís el clima, introducís los participantes principales. Vas presentando la cosa. El agite, que es la enumeración de elementos que forman parte de una única identidad que va como inflándose, inflándose, inflándose. La imagen es la ola que va subiendo, va creciendo y después rompe. O la montaña rusa, que sube, que sube, que sube y después baja. Tenemos el clímax, que es el último punto al que puede llegar esa enumeración. Y finalmente la resolución, que es un relajar las energías, resolver el planteo, dar un evento posterior que se sigue lógicamente de lo anterior, ya sea por ejemplo el momento después respecto de un antes, el momento efecto respecto de una causa, el momento respuesta respecto de una pregunta y cosas semejantes. Espero que les haya servido el encuentro de hoy. Si les gusta esta propuesta, no se olviden de hacer comentarios y eso es muy motivador para seguir haciendo estas cosas que todos queremos y todos amamos, que es la poesía. Y les invito a compartir el video y a vernos el próximo jueves de Caja de Herramientas. Practiquen, pónganlo en práctica estos esquemas y después me cuentan en comentarios a ver cómo les va. Les mando un abrazo grande y que tengan un hermoso día mañana. Chao.